Buenos días. A ver que conectemos esto. Es un pelín tarde. Con esto de la radio. Ahí, vale. Ahí. Un segundo. Hola, buenos días. Hola, Fila Valle, bienvenida. Vengo de la radio como siempre los martes, hoy de hablar de los prejuicios. Los prejuicios, la discriminación y los estereotipos. A ver que pongo aquí el chat, que si no es una locura esto. Vale, y me falta aquí. Luego si quieres te lo pones, Fila Valle, te pones el programa que siempre lo subo. Vale, y esto lo que voy a hacer es conectar esto porque estoy cargando el micro. A ver, adelante la pregunta. Vale. Voy a poner este micro a ver cómo se escucha, ¿vale? Me lo decís ahora. A ver, ¿cómo se escucha ahora? Hola, Julia. Aquí. Ahí. ¿Se escucha bien? ¿Con eco? Ah, ya sé por qué es lo del eco. Vale, por el wifi. Aquí. Es por esto, que ya no se escucha eco. ¿Se sigue escuchando el eco ahora? ¿Se sigue escuchando ahora? Anda. Vale, pues le voy a quitar. Entonces. Y lo voy a dejar ahí, ¿vale? Porque como el audio del móvil de todas maneras se escucha, pues nada, con el audio este y ahora pongo el otro micro. Cuando se cargue un poquito. Es que tengo tantas cosas que cargar aquí. Que si las lámparas, que si los dos móviles. A ver, que tengo por aquí comentarios atrasados. Adelante, Julia. Hola, Mar. Aquí, creo.
como si estuvieras en la otra tumba. Me gustaría oír vuestra opinión sobre algo. Adelante. A ver, es que no sé si me he perdido aquí algo. Que lo pongo aquí un momento. No, no me he perdido nada. Vale, la primera pregunta es de Leonesa. Madre mía. De verdad que necesito aquí un técnico, ¿eh? Necesito un técnico, pero ya. A ver, no sé si te lo voy... Solté, pero he vuelto a tener como pequeñas descargas. ¿Pequeñas descargas de qué, Leonesa? Pequeñas descargas. ¿Qué son descargas de qué? A ver. A ver, ¿qué opináis sobre el... Se ve bien, ¿no? Porque yo aquí veo cosas raras en el portátil. Vale, ¿qué opináis sobre el coparenting? ¿Cuánto puede afectar al hijo? Dos personas deciden ser padres juntos sin tener una relación de pareja. ¿Cómo le puede afectar al hijo? Pues no entiendo cómo le podría afectar, la verdad. ¿Por qué le iba a afectar? No entiendo la pregunta. Estamos hablando de dos padres que están cumpliendo con sus roles, su rol cada uno de padre y de madre, o de dos padres, por ejemplo, o de dos madres, si cada uno está cumpliendo con su rol, a pesar de no tener entre ellos afecto. No entiendo tampoco el afectarle en qué sentido. Porque de hecho, que sean pareja sentimental no asegura que sean buenos padres, que tengan cada uno, que estén cumpliendo cada uno con su rol. Si están cumpliendo cada uno con su rol, tanto el padre como la madre, a pesar de no tener afecto entre ellos, no veo ningún problema para el hijo. Pero como digo, al contrario, sí puede tener problemas si cada uno no cumple lo suyo, que es no cumplir, no darle cariño, atención, patrones estables y constantes y predecibles en el castigo, por ejemplo. Eso sí es problemático. Si hay ausencia de cariño o de atención o patrones inconsistentes en la educación, sí va a traer problemas porque eso está clarísimo, muy estudiado. Pero si están separados afectivamente, pero cumplen con ello, les dan cariño, atención, etcétera, de verdad que no va a haber ningún problema. De hecho, cuando hay muestras de cariño manifiestas, habitualmente los niños dicen cosas como ¡ay, qué asco! Es decir, que es independiente de eso. Es independiente. El niño necesita sus atenciones y sus necesidades que se cubran, sus necesidades de apego, que son la atención, como decía, el cariño, los patrones consistentes, eso que tantas veces hemos definido de el apego seguro y el apego inseguro, es decir, que se sienta querido por los padres, sean pareja o no. No, pero tampoco beneficioso. Tampoco beneficioso, ni beneficioso ni perjudicial. No es mejor tener dos padres que no se quieren entre sí. No es mejor, tampoco es peor. Pero que quiero decir que no va a alterar nada mientras cada uno esté cumpliendo con su función como padre. A la autoestima del niño, al apego del niño, no va a alterar en nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tampoco beneficioso. Pero no podemos decir tampoco que esto suponga un problema. Es que es independiente. También por lo que digo, por el otro sentido. Pues los padres se llevan bien, genial, entonces sin ningún problema. Claro. Que sí que es un problema para
la autoestima del niño, la percepción que tiene el niño, que sí que es un problema. Pues es un problema si están separados y están cada uno machacando al otro constantemente, aprovechando los errores del otro para decir cosas como, ¿ves cómo tu padre no te quiere? ¿Lo ves como para tu padre es más importante no sé qué y no sé cuánto? ¿Lo ves como...? Eso sí es muy perjudicial, porque empieza a desarrollar el niño creencias de que su padre no le quiere, por ejemplo, y eso sí es algo muy negativo. Por eso digo que es independiente, porque pueden perfectamente estar juntos, casados, tener una relación monógama de toda la vida, tradicional, y que no estén cubriendo las necesidades del niño. Es que es independiente, como digo. O sea, ni beneficioso ni perjudicial. Todo dependerá de si de verdad están cumpliendo como padres. ¿Lo ves así, Rita? Y además hoy en día, pues claro, ya no es como antes, que era pues una monoparentalidad, es decir, una pareja tradicional como lo habitual. Hoy en día cada vez hay más parejas diferentes, se entenderán más o se entenderán menos, pero es cierto que ahora hay mucha diversidad. Por ejemplo, dos padres o dos madres, no me refiero a cuatro padres, sino que se elijan una pareja homosexual, tener un hijo, y muchas veces no se entiende esto. Y empiezan a pensar, no puede ser, porque no están dándole lo que necesita. Digo, bueno, cada uno cumplirá, si cumple con su rol cada uno, no va a haber tampoco ningún problema. Es una diversidad que antes no existía, y no entenderlo supone, pues eso, pues como decía antes, un estereotipo, prejuicio. ¿Se escucha mal? Espera, voy a poner voy a poner el micro. Es que lo estaba cargando un poco. Voy a poner el micro aquí. Esto. Así, ahora sí se escucha bien. Un momento. Ahora. Ok, listo. Ahora sí, ¿no? Hola Sandra, a ver, ¿qué opinas de la ley de manifestación? ¿Te has leído el libro El Secreto? No. No lo he leído. ¿El secreto cuál es? ¿El secreto este de la ley de la atracción, te refieres? La ley de la atracción es la ley de la manifestación extendida. Bueno, he leído sobre él. Me preguntas que qué opinas. ¿Qué opino yo, como profesional? ¿Seguro que quieres que te dé mi opinión? No te va a gustar mi opinión al respecto de ese libro. Bueno, aunque yo creo que puedes predecir en parte cuál va a ser mi respuesta. Porque yo creo que mis respuestas suelen ser bastante coherentes entre sí. Creo que cualquiera de vosotros que me seguís a diario sabéis un poco por dónde iría yo. ¿Hay evidencia científica de eso? ¿No lo hay? Pues entonces no tiene absolutamente ningún interés. La ley de la atracción tiene evidencia científica. Hay estudios, no es algo que no esté estudiado. Sí, hay estudios sobre eso, muchos. De hecho, de psicología, hay estudios de psicología sobre ese tema, sobre todo, por ejemplo, con el cáncer. Yo lo recuerdo, el estudio de Simonton sobre ese intento de la ley de la atracción, llevarla a eso, llevarla a la cura de, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer. Y el caso es que sí hay estudios, solo que, bueno, las conclusiones del estudio es que no es eficaz, que es mentira, y ya está, no pasa nada. ¿Qué es? Bueno, me refiero a la ley de la atracción, muy sencillo. ¿Qué es la ley de la atracción? Que con tus pensamientos puedes alterar la realidad.
puedes alterar que las cosas pasen o no pasen. Pero es que es tan sencillo comprobarlo, es tan sencillo probarlo. Yo puedo estar todo el día pensando que me caiga un rayo, o que me toque la lotería, o que apruebe un examen, y luego eso no va a alterar en nada lo que pase fuera de mi mente. ¿Qué es lo que sí que altera? Y es lo que dedujo este psicólogo llamado Simonton, que lo que sí altera no es, por ejemplo, que tú tengas un cáncer o no lo tengas, no lo altera en absoluto, tu tumor lo sigues teniendo exactamente igual, pero sí altera la ansiedad, la percepción que tenías de la amenaza, la tranquilidad que has tenido, en fin, cómo lo estás viviendo. Pero no cambias en nada en absoluto, la materia como tal, lo que está pasando fuera de tu mente. Eso es lo que no altera. Ay, no, es que no leo libros de autoayuda, Sandra. Pero también conozco el libro, me han hablado de él, pero no, es que no leo ningún libro de esos. Yo solo leo o libros de texto como tal, libros de psicología de texto, es decir, que lo que hace es coger el conglomerado de estudios sobre un mismo tema y explorar en todos los sentidos qué estudió este equipo, qué estudió aquello, porque a veces no están de acuerdo en todo, pero matizan todos los estudios o todos los ámbitos que se han estudiado de ese tema. O estudio novelas que no tienen nada que ver con psicología, pero libros de autoayuda, es decir, libros escritos por psicólogos para gente que no son psicólogos, no me interesan en absoluto. Porque se supone que todo eso que están describiendo, pues yo lo tengo que saber ya, en principio. Solo que están contándolo con anécdotas personales, pues muy maravilloso, pero no me interesa. Maravilloso para que no sea psicólogo, quiera acercarse de alguna manera, me parece muy bien, pero como digo, yo no suelo leer esos libros. Amigos, saludos, tengo un canal en YouTube, me gustaría poder hacerte una entrevista, pues cuando quieras. Yo me uno a un bombardeo, Gus Faller. Me escribes aquí por privado, por TikTok si quieres, y lo vemos, ¿vale? Aparte del tuyo, que me tienen que llegar, dime alguno. Claro, por eso digo, Sandra, si lo que quieres es una novela, te puedo aconsejar novelas interesantes que no tengan nada que ver, como digo, con la psicología. Ahora, libros de psicología, solo puedo recomendarte lo que verdaderamente te va a servir, que no es un libro escrito por un psicólogo que hable de temas así lleno de experiencias personales. Si lo que quieres es aprender sobre la terapia de conducta, sobre solucionar problemas claros o entender, por otra parte, problemas como el TDAH, etc., te convino a buscar libros de texto, libros escritos por universidades como la UNED, el Linceo, etc. ¿O qué es Gus Faller? Luego lo vemos. Gracias por el interés. Porque haces que todo se vea más fácil. Gracias, Rita. A veces yo me pregunto si lo que yo estoy dibujando en mi mente mientras estoy hablando de algo se va a entender como yo quiero que se entienda, que es siempre la duda de cualquier orador. Pero bueno, creo que a veces acierto y a veces acierto menos. Y así vamos. Hola, tengo una fobia y no puedo estar sola. Llevo muchos años así. ¿Una fobia a qué, Noemi? No sé si nos has hablado de esto alguna vez. ¿Puede ser? ¿O es la primera vez que vienes? ¿A qué es la fobia? Hola, Cora. Yo tomo apuntes de lo que explicas. Qué bueno. Bueno, sabéis que los directos los subo después, ¿eh? Los subo después al canal de YouTube enteros. Porque sé que hay gente que a lo mejor pues no ha llegado a tiempo o hay algo que querría volver a escuchar porque no ha entendido bien en un momento dado o por cualquier cosa, ¿no? O que quiera enseñárselo a otra persona, ¿no? Y que quiera decirle a otra persona, mira, mira esto porque me ha gustado cómo lo explica y no sé, a lo mejor tú lo entiendes así. En fin, yo siempre lo subo, lo grabo y lo subo. No todos entendemos igual, en porcentaje creo que la mayoría. Pues perfecto. Que a veces lo difícil es eso, explicar cosas complejas de forma sencilla, con ejemplos sobre todo, ¿no?
Claro, yo los considero como clases. Voy por el segundo cuaderno. Este es el directo, por cierto, el 200, bueno, cerca del 40 ya. 240 directos aquí. Eso es mucha psicología, ¿eh? Eso es un máster en psicología. A ver, Noemí, ¿te da miedo salir a la calle? Y además de estar en... Ah, que aparte de tener miedo a salir a la calle, ¿te da miedo estar en casa sola también? Claudita también habla del pánico. ¿En casa también te da miedo estar sola? ¿Por qué? ¿Qué es lo que temes, Noemí? ¿Qué es lo que puede pasar estando sola? La certificación de maestría del Instituto Zorel. Zorel's Institute. ¿Pero qué es lo que temes, Noemí? Porque la ansiedad es motivo de pensamientos catastróficos, de que pasen cosas que probablemente no vayan a pasar. ¿Qué es lo que temes que te pase estando sola? ¿Que te mueras de un infarto? ¿Que te pase algo y nadie pueda protegerte? ¿Nadie pueda llamar al hospital? ¿Algo así? ¿Es lo que temes que pase? El día que decidas dejar los directos nos dará un parraque. Al quedarme sola, no, solo no puedo. Es que la ansiedad es tremenda, tremenda porque te consume la vida. Te consume la vida. ¿Por qué? Porque cuando tienes miedo a algo, como por ejemplo a salir a la calle, lo que tendemos a hacer es, por tanto, dado que tengo miedo, pues no salgo a la calle. Y al estar en casa siento alivio. ¿Sabéis vosotros, los que ya me conocéis, cómo funciona la ansiedad y cómo te va comiendo la vida poquito a poquito? Y que el motivo del que cada vez vaya a más precisamente es por el patrón disfuncional de empezar a evitar aquello que me da ansiedad. Porque cuando uno tiene miedo a salir a la calle, bueno, lo que podemos llamar a nivel clínico agorafobia, no es el miedo a estar en la calle, es miedo a sufrir un ataque de pánico en un lugar donde cuesta mucho escapar. ¿A ti te pasa eso, Noemí? ¿Te da miedo a que te dé un ataque de pánico en la calle? Que no puede quedarse sola porque se pone mala. Sí, ¿verdad, Noemí? ¿Por qué? Entiendo que ya te ha pasado alguna vez, ¿verdad? Has tenido ataques de pánico en lugares, pues con gente, de los cuales pues es difícil, porque tendrías que, en fin, una secuencia larga para llegar a casa. Que por cierto, lo de estar sola o no también se incluye dentro del diagnóstico para la agorafobia, que es que tú tengas mucho malestar y que necesites estar con otra persona para poder estar también en la calle. ¿Y tú qué crees que puedes hacer, Noemí, contra eso? ¿Qué es lo que se puede hacer contra la ansiedad? Porque 20 años sin cambiar este patrón supone pues que se perpetúe en el tiempo, claro. Si no lo cambias, ¿qué es lo que puedes cambiar? ¿No has acudido nunca a un psicólogo para solucionar este problema? Porque es un problema que tiene solución, desde luego. Estás con la seguridad social 20 años y no lo has solucionado. Tiene solución, desde luego. Pero ¿qué es lo que se hace contra la ansiedad? Entiendo que en 20 años habrás aprendido herramientas, habrás intentado cosas que no han funcionado. Algo tienes que hacer que cambie este patrón. ¿Cómo se opera en este sentido contra la agorafobia? Desde luego que uno puede y debe, por el bien de pues evitar tantísimo malestar, aprender herramientas cognitivas, herramientas de tranquilización del cuerpo, físicas, de relajación,
etcétera. Aprender herramientas siempre es saludable para este caso. Pero luego no va a servir de nada si lo que no cambiamos es el patrón de evitación constante en el que nos hemos metido. La exposición es lo que va a solucionar siempre un problema de ansiedad, sea por miedo al ataque de pánico en la calle, que es lo que llamamos agorafobia, o sea ansiedad o una fobia específica a un animal, a subir al ascensor, a lo que sea. Al final vas a tener que acercarte a eso que tanto temes de forma gradual, sistemática, porque es la única forma que tenemos de decirle a tu mente, oye, que esto no es peligroso. Consideras que es peligroso, pero en realidad no es peligroso. Pero no solo vale que te lo digas, vale con exponerse, con acercarse conductualmente, si no, no va a servir. Por eso digo que uno tiene que tener una fase previa de aprender herramientas cognitivas para que no te dé tanto malestar a la hora de exponerte. Pero luego es la exposición, el salir poquito a poquito. Aquí hemos hablado de que te da miedo a día de hoy salir a la calle por si te da un ataque de pánico. Pero si tú te vas exponiendo poquito a poquito, y me refiero poquito a poquito a, pues salir a la puerta de la casa, evaluando constantemente, monitorizando cuál es el grado de malestar de 0 a 10. Cuando te dé un poquito de malestar en la puerta de casa, que te quedes un rato allí sintiéndolo para que veas que no pasa nada, y luego un poquito más adelante, luego en la acera de enfrente, y luego un poquito, así, poquito a poquito, de forma gradual y sistemática. Sistemática quiere decir que si te expones a estar en la calle y te da malestar, no puedes al día siguiente decir, como ayer me dio malestar, lo pasé tan mal, hoy ya no lo voy a hacer. No, porque desde luego cuando uno se expone a la ansiedad lo que busca es pasarlo mal. Busca pasarlo mal ahora para que luego se vaya tu mente acostumbrando. ¿Entiendes el razonamiento, Noemí? Ese es el proceso. Y a veces hace falta pues un acompañamiento y a veces uno lo consigue de forma natural, pero 20 años de agorafobia sin salir de casa son muchos años. Algo que tiene solución, desde luego. Hola, Candelaria. A ver, conozco un caso de una persona que va bien en la universidad, pero se exige demasiado y tiene pensamientos de tener que saberlo todo. Te estás refiriendo a ti, Nathan, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Nathan? Confírmamelo, porfa. A ver, ¿qué es lo más relevante que se ha descubierto últimamente en psicología, ya que es una ciencia? ¿Qué es lo más relevante que se ha descubierto últimamente en psicología? ¿Qué es lo más relevante? A ver qué piense. Claro, últimamente ¿a qué nos referimos? En los últimos 100 años. Para hablar de lo moderno como concepto del siglo XX y XXI. A ver qué piense. Es que claro, depende de en qué materia. Si hablamos de materia de psicología de la emoción, por ejemplo, hablaríamos de la universalidad de las emociones. Un descubrimiento de los años 70. 70, sí. Con Paul Ekman, que fue el investigador que a día de hoy todavía sigue siendo relevante y sobre todo ha abierto una vía diferente de investigación que descubrió algo que no se sabía entonces, y es que todas las culturas del mundo entero, todo ser humano en la Tierra, expresa las emociones básicas de la misma manera. Eso fue un descubrimiento porque de hecho él intentaba demostrar lo contrario. Y se encontró con eso, que en realidad, pretendiendo contradecir una hipótesis de que en realidad no eran universales, de que en cada cultura se expresan de forma diferente a nivel facial. Bueno, descubrió la universalidad. Para mí eso me parece muy relevante porque nos permite detectar emociones en cualquier cultura, independientemente de que uno quiera o no quiera mostrarlas, porque sabemos cuáles son los músculos asociados a cada una de las emociones. No, jeje,
Es que sí, ¿no? No, lo digo, Nathan, porque me has preguntado muchas veces cosas relacionadas con el estudio, siempre haciendo alusión a la posibilidad de que una conducta en el estudio sea o no sea una enfermedad. Y esta es, de nuevo, otra manifestación de una misma inquietud que tienes, que ya creo que son demasiadas manifestaciones respecto de otras personas. Creo que no, creo que hablas de ti, Nathan. Porque ya son muchas veces. Deduzco que hablas de ti, que tienes una preocupación de que en realidad tengas o no tengas un trastorno. Te he contado en alguna ocasión que en realidad tener pensamientos de algo o ser perfeccionista no te hace tener un trastorno. Ahora bien, puedes tener ansiedad provocada por pensamientos demasiado estrictos de lo que deberías ser, de tu puntuación mínima, etcétera. Sí, podrías tener ansiedad. Pero el perfeccionismo como tal, o el querer saber más de lo que deberías, eso no es un trastorno como tal. O cuál es el grado en todo caso de malestar que sientes a razón de esto. Parece que quieres ver más problemas de los que existen. Nada. Decía Paul Ekman, con K. Paul Ekman. Es uno de los más relevantes en materia de psicología de la emoción. Después hay otros, hay otros también. Pero ese es de los más relevantes de la época, que sigue todavía en activo. Bueno, él está jubilado ya, pero sigue trabajando, apoyando a otros que ya son discípulos de él, como David Matsumoto, que fue, por cierto, y alguna vez lo he mencionado, profesor mío en el máster de comportamiento no verbal, desde Estados Unidos, online. Qué crack, David Matsumoto. David Matsumoto, por cierto, que es estadounidense, él confirmó la teoría que no tenía muy claro. A ver, es que Paul Ekman, este que mencionaba, descubrió que habían 7 emociones básicas, como decía, en toda cultura, que son independientes de la cultura. Que son la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, el asco, la sorpresa, como emoción neutra, sin valoración de positiva o negativa. Y luego había una 7ª emoción que se ha dudado de si es universal o no. La expresión del desprecio, la emoción de sentirte superior a otra persona. Se dudaba de si esta manifestaba el mismo patrón del resto de emociones, que sí tenía un clarísimo patrón en la expresión facial en todas las culturas. Y me refiero a patrón común a la tristeza, al miedo. ¿Veis cómo se estiran los labios? Cómo se aprietan las cejas en el interior y hacia arriba. Son patrones comunes, como elevar los párpados superiores, patrones a el miedo, por ejemplo, o el asco, como elevar esto de aquí, el labio superior, no solo el labio superior, sino también arrugar la nariz. Son expresiones faciales que todo ser humano muestra en toda cultura cuando expresa asco, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el desprecio era la 7ª emoción que mostró Ekman, que estudió. Él llegó a mostrar evidencia a favor de que era también universal, pero hasta que no llegó David Matsumoto no acabó de confirmarse, porque resulta que él descubrió que el problema, cuando tenían algún tipo de problema con esta emoción a la hora de describir a una cultura lo que querían decir con el desprecio, con sentirse superior a otra persona, parece que el problema era de cómo se lo estaban explicando, que no lo llegaban a entender. Con lo cual la cultura, cuando tenía que poner la cara de eso, no sabía muy bien qué tenía que poner porque no estaba entendiendo el contexto, lo de sentirse superior. Cuando al final describían de una forma narrativa más clara qué es lo que querían expresar, entonces sí coincidían todas las culturas la expresión facial del desprecio. Esto de sentirse superior, esa expresión. Pues David Matsumoto es el que lo acabó de confirmar por fin, ahora sí. Así que son 7 las emociones básicas que nos aporta toda esta materia desde Paul Ekman y todos sus discípulos. Claro, Esperanza, no me doy cuenta a veces. Nosotros vamos a ser discípulos de Zorin.
Gracias por la respuesta. Gracias por la pregunta, Nathan, por supuesto. A ver, Alfonso, en las fobias, una cosa es la fobia manifiesta y otra cosa es lo latente que mantiene la fobia. A ver, aquí creo que nos pones un caso. Caso clínico, paciente con fobia a las arañas. Después de varias sesiones dijo que le tenía fobia a las arañas, que tenían una especie de corona. Luego hizo asociación de decir, a ver, corona. Ah, corona, se llama mi madre. Y a partir de ahí, punto de inflexión, conflicto inconsciente con su madre. Uf, Alfonso, para mí esto, desde el punto de vista de la psicología científica, no tiene ningún sentido. Para mí no lo tiene. Es decir, tengo miedo a las arañas, que tiene una especie de corona. Como mi madre se llama Corona, esa asociación me hace tener un problema. Entonces deduces que el problema es con mi madre. Claro, si resulta que el chaval que tengas en consulta tiene un problema con su madre, te dirá, ah, has llegado, madre mía, qué bien, has entendido algo profundo que tenía dentro. Pero si resulta que no tiene ningún problema, claro, te dirá, no, yo con mi madre no tengo ningún problema, tengo fobia a las arañas. Y entonces, claro, a veces aciertas y a veces no. Eso no es ciencia como tal, ese es el problema. Que tú puedes tener una fobia a las arañas y tener una vida maravillosa con tu madre, sin ningún conflicto. Lo que suele hacer la psicología, el psicoanálisis en ese sentido, o lo que hizo Freud cuando se dio cuenta de que no se asociaba siempre con conflictos con los padres, es cuando empezaba a decir, no, pero es que es simbólico. Tú no tienes, si tienes un conflicto con tu madre y no te acuerdas, es porque eso, que está en la infancia reprimido. Claro, con lo cual siempre acertaba. Siempre tenía una salida para todo. El caso es que, como digo, eso no tiene evidencia científica. No se ha demostrado que eso sea así, con lo cual, ¿cómo trabajamos entonces? Lo cierto es que si alguien tiene fobia a las arañas y le exponemos a ella y además le enseñamos a gestionar la ansiedad que le produce, y me refiero a que si me genera una infección, que si me puede matar porque tiene un veneno, que no sé qué, y le enseñamos a contradecir eso a nivel de reestructuración cognitiva, en sentido de, bueno, pues donde tú vives no hay arañas venenosas, no te va a pasar nada, a la gente le pica las arañas y no se mueren por ello, en fin, reestructuración cognitiva, y le enseñamos a tranquilizarse, a respirar y sobre todo a exponerse a las arañas de forma sistemática, se le va a ir el trastorno, va a dejar de tener fobia a las arañas y va a poder incluso tener una araña encima en la mano sin ningún tipo de fobia, a pesar de que tenga o no tenga un problema con su madre. Y si tiene un problema con su madre, habría que trabajar el problema con su madre independientemente de la fobia, porque son cosas que no tienen ninguna asociación. Es más bien una asociación en este caso, porque se llama o no se llama, pues Corona o como si se llama Spider. Son cosas que no tienen relación. Qué bien haces las caras de las emociones, porque he practicado, Filavalle. He practicado mucho, porque yo mi trabajo de fin de grado fue precisamente el entrenamiento en reconocimiento de expresiones faciales para personas con trastorno bipolar. Y yo me grabé yo mismo con la cara, haciendo caras, con tal de que el paciente detectase, al ver una foto durante 20 milisegundos, cuál era la expresión facial que ponía. Y yo he trabajado la expresividad facial. Hay un porcentaje reducido de personas en el mundo que saben mover ciertos músculos que tienen que ver con la expresividad facial, lo que llamamos AU1, unidad de acción 1, que es este que tiene que ver con la tristeza, es decir, elevar solo en la parte interna las cejas. Y esta que tiene que ver con el miedo. Es complicado de hacerlo, probadlo. Probadlo a ver si os sale. A ver, que me he dejado aquí un montón de comentarios, porque siempre me lío aquí a hablar de cosas. A ver. ¿El crecimiento postraumático existe como tal en psicología? ¿El crecimiento postraumático? ¿Cómo crecimiento postraumático? ¿Qué te refieres con eso? El trastorno postraumático existe, pero el crecimiento, no sé qué te refieres, Loli. Que es lo que llamamos el TEPT, trastorno por estrés postraumático.
pero ¿con eso te refieres que hay un crecimiento que va a más? ¿Te refieres? Es decir, por tanto, que vas evitando situaciones y por tanto se va agravando la situación. Hola Rosa, puedes preguntar lo que quieras. Voy a intentar, como siempre, responder a todo, pero no siempre puedo, ¿vale? Si la haces, yo la intentaré responder. Qué bien explicas todo. Gracias, Rita. Siempre apoyando este contenido. No sigo nada más que a ti como psicólogo. Qué bueno. Y si tienes alguna pregunta, pues me la dices y yo te la intento responder, como siempre. Crecimiento personal postraumático de sacar lo positivo de una enfermedad grave. A ver, ¿cómo está esto? A ver. Crecimiento personal postraumático de sacar lo positivo de una enfermedad grave. Ah, bueno, porque estás utilizando el postraumático como una especie de adjetivo a nivel personal, ¿no? Que no te estás refiriendo a un trastorno ni tiene que ver. Estás utilizando postraumático como más allá del trauma, ¿no? Después del trauma. Claro, porque si hablamos de postraumático, habitualmente cualquier psicólogo le va a disparar sus recuerdos de trastorno por estrés postraumático. Vale, que tú te estás refiriendo a lo que pasa después de un trauma, después de superarlo, ¿no? El salir adelante, el qué sacas de positivo. Y me preguntas si existe. Claro, que uno salga adelante, que uno incluso, y bueno, hemos visto muchas experiencias, o por lo menos yo lo he hecho, de después de la dana, ¿no? Gente que se ha reconstruido después de la dana y que ha salido muy bien parada, en sentido de que no le gustaba su vida, la dana le pasó por encima, perdió su local, su negocio, etcétera, y que gracias a eso, como decía Einstein también, ¿no? Que las crisis son las oportunidades o la época de las oportunidades, ¿no? Decía algo así, estoy intentando parafrasear. A él le vino bien este ejemplo que pongo de que le vino por encima y salió bien parado, ¿no? Es como que si no hubiera sido por la dana no hubiera dejado un negocio que no le gustaba nada de nada. Con lo cual, lejos de causarle esto un estrés postraumático, bueno, le ha hecho crecer como persona. Ah, eso, vale. Te referías a eso, ¿no? Sí, pero bueno, para evitar la asociación con el estrés postraumático, claro, vamos a intentar llamar el después del trauma para no desencadenar esos recuerdos. Es como muy asociado el concepto, ¿no? Al estrés postraumático. Sí, pero hay mucha gente que le pasa, ¿eh? El por qué. ¿Por qué a unos sí le pasa y a otros no? Son los estilos de afrontamiento de cada uno. Los estilos de afrontamiento no son todos iguales. Sabéis que hay gente que es más resiliente, que es más optimista como una herramienta psicológica para percibir de las situaciones eso, los retos o las oportunidades, en vez de ver la catástrofe y lo negativo y regodearse en lo negativo y vivir un drama a pesar de que objetivamente sea dramático, ¿no? En fin, los estilos de afrontamiento lo son todo a la hora de que uno salga o se hunda. No todos se van a hundir. De hecho, un porcentaje pequeño de todos aquellos que vivieron una catástrofe natural, como el volcán de... ¿Dónde fue el volcán? Tenerife, creo, ¿no? O la Dana de Valencia, o los incendios que han habido en este año. Un porcentaje pequeño van a vivir después, a posteriori, síntomas psicológicos graves. Trastorno en la palma. Trastornos de estrés postraumático, depresiones, insomnios. Pero la mayoría de la gente se sobrepone a esos problemas. El 70% al menos, dicen los estudios. Hay un 30% de personas que tienen síntomas durante un tiempo prolongado y un porcentaje más pequeño todavía que desarrolla trastornos psicológicos, como tal, con gravedad. El porqué, y es lo que estudian al final en esos factores intermediarios. Lo que estudian, claro, a nivel psicológico se estudia el por qué unas personas sí y otras no, que es lo que siempre digo. No supongamos que el estrés ajeno, el externo a nosotros, es capaz de producirnos un trastorno psicológico, porque entonces todas las personas, no un 20%, no un 10%, sino el 100% de las personas tendrían síntomas psicológicos ante un estresor externo.
Hola, Sandro, perdón. El sentido se ve por los resultados, nos dice Alfonso. Empleando lo anterior, el resultado terapéutico no puede ser la sugestión. No lo es, en absoluto, la sugestión. Es que deje de tener esa reacción a su fobia, a las arañas o a lo que sea. Ese es el objetivo terapéutico. Que deje de responder con ansiedad ante los estímulos. En este caso, pues eso, las arañas o lo que sea. No es sugestión. Es exposición y reestructuración cognitiva. El pueblo judío es un experto en resiliencia, formada a través de siglos por lo vivido. Sí, ahí hablaríamos a nivel social, un poco más complejo, pero tiene que ver desde luego con todo esto. Porque han tenido una especie de pasividad rabínica, una especie de capacidad de tragar y asumir los golpes ajenos, es decir, las expulsiones constantes en la historia, que han sido expulsados de prácticamente todas las ciudades en las que han estado, desde Babilonia hasta hoy, hasta que tuvieron su propio país, y ahora sí, ahí sí, ya decidieron que nadie más les iba a echar de ningún sitio, y eso también desde luego es motivo de toda la crueldad con la que actúan ahora para defender un país que les ha costado 2000 años conseguir. Entonces entiendo al final todos los matices, todos los dientes que sacan, porque ya la pasividad rabínica después de 2000 años se les acabó. Se han cansado de soportar los golpes. Que sea justo o no, es ya la valoración que se hace ya a extramuros. Siempre complicado, un tema delicado. A ver, Keka, creo que decías algo por aquí. David, ¿es posible que tras darme de alta puedan existir miedos ocultos que provoquen mareo leve? ¿Puede ser mala gestión de las emociones? Estoy encantada de volver a mi vida, pero empiezo a pensar que tengo algo que me expresa. ¿Es posible? Médicamente se han descartado todas las alternativas. A que me estresa, sí. Es posible que tras darme de alta puedan existir miedos ocultos que provoquen mareo leve, pero en un momento dado, en el momento, es decir, tú empiezas a pensar que ¿y si en realidad tengo algo? ¿Y si no me han detectado? ¿Y si resulta que hay algo que no se ha curado bien? ¿Y si vuelve otra vez? Te refieres a pensar ese tipo de cosas y entonces empiezas a estresarte, que bueno, sería más bien la manifestación de la ansiedad, y empiezas en ese momento a marearte. ¿Es eso lo que te pasa? Porque vamos, un mareo leve, desde luego, que puede producirse súper rápido por una disnea, por una agitación en la respiración, que no me di cuenta, empiezo a respirar de forma disfuncional y empiezo a marearme. Miedo a enfrentarme a mi regreso al trabajo. Sí, desde luego que sí, Keka. Si tienes ansiedad, no miedo, ansiedad a volver al trabajo, desde luego que puede producirte disneas. Vas a tener que aprender a respirar cuando empieces a marearte. Cuando empieces a marearte, ¿has probado a respirar con tranquilidad? Pausa. Seguro que vas a notar un cambio porque el mareo viene producido por un exceso de oxígeno y una incapacidad de soltar todo el dióxido de carbono que estás acumulando dentro de ti. Tienes que soltar eso, es decir, se altera hasta el pH sin quererlo en la sangre, solo por una disnea. Tienes que prestar atención a una respiración que se ha roto en su patrón habitual. Si te empiezas a marear, seguramente es porque tienes un patrón de respiración alterado. Pruébalo a respirar tranquila durante un rato. Por tanto, dado que estás respirando tranquila, vas a tener que prestar atención a tu respiración. Esencial. Porque no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es respirar. Y otra cosa es, mientras estoy respirando, estoy pensando en que tengo que comprar el pan. Eso no sirve de nada. Es respirar con este patrón tranquilo y prestar atención a la respiración. Porque si en vez de estar prestando atención a la respiración mientras lo haces,
piensas en cosas ansiógenas, no te va a servir de nada, ¿no? Piensas en, ay, cuando vuelva me van a decir esto, me van a decir lo otro. Claro, como cuando meditas, efectivamente. Dado que la disnea en sí misma es capaz de producirte ese mareo, claro. Siempre sueño con agua, se traga todo. Tengo miedo a esos sueños, pero a mí me pasa también, Rosa. Y además siempre, ¿no, Rosa? ¿Te pasa siempre? ¿Sabes que hay una forma de solucionar las pesadillas? Porque sería esto una pesadilla. Porque si se repite constantemente, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ya no es un miedo aislado en un sueño y otro día sueñas otra cosa y después otra diferente. Cuando se repite el mismo sueño, hay una terapia específica que está... a ver, dentro de las evidencias científicas para una terapia hay diferentes categorías, ¿no? Está la que está claramente evidenciada, la que está, digamos, en proceso, diferentes categorías, ¿no? No recuerdo ahora la etiqueta, la concreta, ¿no? Pero esta está como en revisión para ver la eficacia, ¿no? Se llama la terapia en imaginación ¿cómo era? Bueno, da igual, el nombre no importa. Importa el cómo funciona. ¿Lo probaste, Rita? Eso es la que viste en ese programa que hice en la radio. No recuerdo ahora el nombre, ¿te acuerdas cómo era? Era como revisión en imaginación o algo así. Tú tienes que, estando despierta, Rosa, plantear una posible solución a ese sueño, estando despierta, digo, imaginarte narrativamente, escribir narrativamente cómo sucede el sueño, es decir, que todo se inunda, y cómo se solucionaría incluso de manera graciosa, ridícula, algo así. Como por ejemplo, y se me ocurre a mí una, que es que de repente eso tan lleno de agua inundado, como si fuera un váter, que de repente empieza por bajo a chupar y se va todo el agua en fin, y quedarías, digamos, en la superficie sin el agua, ¿no? Algo así. Eso escrito estando despierta. Y lo repites, lo copias, lo recopias, con tal de que luego eso acabe entrando en el sueño, porque como lo has trabajado tanto a nivel consciente durante el sueño, durante la vigilia, puede al final que acuda a tu mente durante el sueño, con lo cual queda resuelto el problema. Eso es, un final distinto. No recuerdo ahora cómo se llama la terapia, pero era algo así como elaboración de la pesadilla, del sueño, algo así. Es como reelaborarlo de forma diferente y graciosa, ¿sabes? Pruébalo. Te lo escribes al relato, tanto de cómo es como de cómo va a acabar en su nueva forma. Luego lo reescribes y verás cómo en algún momento llegas a acordarte de eso en el sueño y te funciona. Se reduce la ansiedad. Es decir, el malestar que puede producirte. Para cortarle la regla, si lo que realmente tiene es el cortisol alto, ¿cómo está esto? ¿Me puedes ayudar a entender por qué el médico le manda a tomar pastillas a una mujer para cortarle la regla si lo que realmente tiene es cortisol alto en los análisis? Pues no tengo ni idea, Maricruz, no soy médico, soy psicólogo. Tendrías que preguntarle a un médico, o concretamente a este médico, ¿no? ¿Por qué lo hace? Entiendo que tiene una razón para hacer eso. No sé cuál es, pero tendrá una razón, no lo sé. Es una decisión que ha tomado clínica, entiendo que basada tanto en otras experiencias, su conocimiento y su experiencia, pero no lo sé. Tendrías que preguntarle a él. No es lo mismo el rabinato que el pueblo, que el gobierno, ya, claro, efectivamente. Y a veces cuando uno intenta estudiar los efectos sociales a nivel social, es muy difícil, porque no hablamos de una persona. A veces con una persona hay tanto de diferente en diferentes momentos, por diferentes estados de ánimo,
que imagínate si es difícil con una sola persona que todo coincida como para hablar de una sociedad completa, ¿no? De un pueblo completo y de su historia durante 2000 años. Es muy complejo. Bueno, chicos y chicas, me voy a despedir. Que por cierto, no había puesto el libro por aquí. No lo había puesto. Bueno, ayer no mencioné el libro, por cierto, lo voy a mencionar, ya sabéis, a través de la pantalla, que estoy haciendo el audiolibro. Como siempre digo, estoy haciendo los sábados, me está costando en cuanto al tiempo que estoy tardando, pero lo acabaré en cuestión de mes y medio o algo así. Es un thriller psicológico que trata sobre la vida cotidiana bañada, inundada de pantallas, cosa que vemos todos los días a diario, y cómo el vacío que genera la desconexión, a pesar de que se supone que la tecnología viene a conectarnos más, y no parece que sea el tema, y cómo esto pues puede incluso desencadenar trastornos psicológicos, con un poquito siempre de ciencia ficción en todas mis novelas, porque es una novela, no es un libro de autoayuda, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, me voy a despedir. A ver, ¿qué dices, Alfonso? David, actúas con mucha lógica, pero el ser humano suele ser bastante ilógico. Sí, eso es lo que descubrió Kahneman y Tversky, que tengo por aquí el libro. ¿Has leído este libro, Alfonso? ¿Dónde está? Este. Yo es que lo tengo en inglés, pero bueno, este está en castellano también. Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman y Tversky, un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, porque no existe el de Psicología, por la toma de decisiones y precisamente por lo que estás diciendo. Porque el ser humano no actúa de forma más bien lógica, aunque lo cree, y él descubrió precisamente que como las emociones bañan mucho las decisiones, como los sesgos cognitivos al final lo tiznan siempre todo en sus decisiones. Bueno, eso es maravilloso el libro, con lo cual no actúa siempre a nivel racional. Pero bueno, yo como psicólogo tengo que ser el que pone la parte racional cuando uno tiene un problema causado por ejemplo, pensamientos irracionales. Tengo que ser yo el que lo ponga. Gracias, Fila, Sandra, Nathan, hasta pronto. Mañana un poquito más de psicología, a las 10. ¿Ok? Mañana no está Sandra. Bueno, pues si quieres hacer una pregunta, la haces en un comentario. Luego intentaré traerla. Adiós, Alfonso. En fin, a todos los que estáis por aquí. Un abrazo. Adiós, adiós. A ver, me voy a despedir por aquí también. Aquí ya he cortado. Gracias, Esperanza. El mar. Siempre salen temas nuevos, todos los directos, Mira que es complicado después de 240 directos ya, por lo menos. Pero siempre salen temas nuevos. ¿Los recomiendas, Rita? Gracias a vosotros. Sagitario, Loli. Hola, viajando 4 ruedas. Buenas tardes. Bueno, lo que se haya quedado por ahí, que siempre se quedan cosas por ahí. Ya sabéis, mañana me volvéis a preguntar si no lo he contestado, si se me ha quedado por... Es que siempre se queda, Y entiendo a veces la queja de, es que no me contesta. Digo, bueno, hago lo que puedo, como veis. Lo voy respondiendo todo como puedo. Y a veces una pregunta, pues, supone un poquito más de respuesta, un poco más de matices. Pero, en fin, detrás de una, otra. Adiós, chicos. Un abrazo.